Atención, melómanos y fronteras. A veces, un espacio para hablarlo todo es lo que más necesitamos. Bienvenido a Háblame, te escucho, donde tus emociones tienen un lugar seguro. Tu bienestar, nuestra prioridad. En una sociedad que suele asociar el llanto con debilidad, la psicología demuestra que llorar cumple funciones emocionales y fisiológicas positivas. ¿Por qué llorar no debería verse como un signo de fragilidad, sino como una herramienta de salud mental? Hoy lo hablamos en su programa Háblame te escucho a través de la frecuencia de Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM. Iniciamos con el siguiente video. El llanto es una reacción muy característica de los seres humanos. Es la respuesta a múltiples emociones y sentimientos que nos abordan. Puede ser la tristeza, emoción, alegría, frustración o una inmensa felicidad. Y aunque es visto por algunos como una muestra de debilidad, el llorar es un acto que trae muchos beneficios al cuerpo humano y hasta cumple una labor importante en el proceso de la comunicación. Pero ¿cuáles son todos esos beneficios que nos aporta llorar? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando lo hacemos? ¿Qué órganos ocupamos o se benefician al llorar? Ante todas estas dudas que pueden surgir, nosotros contestaremos algunas de ellas. ¿Qué pasa cuando lloramos? Normalmente, el cerebro recibe 1 litro de sangre por minuto, que es como el 20% de toda la sangre que el corazón bombea al cuerpo. Con el llanto, ese porcentaje de sangre que llega al cerebro es de un 25% y aumenta la frecuencia respiratoria para oxigenarlo. Si no hubiera llanto en el ser humano, tendríamos que correr 4 o 5 kilómetros para tranquilizarnos. Al terminar de llorar, el cerebro libera endorfinas, uno de los neurotransmisores que más nos tranquiliza y que al mismo tiempo genera la sensación de beneplácito, esperanza y fe. También el incremento de metabolismo cerebral por el llanto libera orexinas y entonces nos da hambre. Sin ser la única especie que llora, sí somos la única que interpretamos el llanto, lo copiamos y le sacamos ventaja, porque socialmente nos vulnerabiliza, nos cansa y nos hace sentir mejor. Gracias al lisozima presente en las lágrimas, eliminamos virus y bacterias. Cuando se llora por una emoción negativa, transformamos esa negatividad en algo tangible que podemos manejar, en algo con lo que podemos lidiar. Cuando lloramos por felicidad o por emoción, estas lágrimas nos producen un estado como sedante, ya que consigue suprimir el dolor y eliminar esa tensión que había acumulado por un exceso de emociones. ¿Ya sabías esto? Déjanos tus comentarios. ¿Cuántas veces nos hemos detenido y hemos evitado llorar en público por miedo a dar lástima, por miedo a mostrar vulnerabilidad? Pero realmente, ¿cuáles son los efectos que tiene el llanto en nuestros cuerpos y en nuestros cerebros? ¿Esto nos puede ayudar? Hoy tocamos este tema con el licenciado Nelson de la Quintana, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Él es miembro del Colegio Departamental de Psicólogos La Paz. Licenciado, buenas tardes, bienvenido a Háblame, te escucho. Jazmín, muchas gracias por la invitación y como siempre pues es un placer y un privilegio estar aquí presente. Un gusto tenerlo aquí nuevamente. Aquí. Además, hoy estamos tocando un tema bastante polémico y es el ¿por qué llorar hace bien? Quizá muchas personas han crecido con ese tabú de que llorar es malo, llorar en público todavía es mucho peor, incluso en el caso de los varones, que eso no se debe hacer nunca. ¿Es realmente cierto, licenciado, o puede tener efectos positivos? Vamos por partes, creo. En realidad depende de la cultura, pero se considera principalmente que un hombre que llora está siendo frágil. Entonces muchas culturas han optado por prohibir a los más pequeños, varones, la expresión emocional que viene vinculada a las lágrimas, ¿sí? ¿Es bueno llorar? Sí es bueno llorar, pero como lo has dicho, muchas culturas van a ponerle una barrera, porque principalmente esa barrera es emocional.
pero vamos a ir avanzando, yo creo, un poquito más, con más calma. Muy bien, entonces desde que somos pequeños nos hacen creer entonces que llorar realmente no es algo que esté bien. ¿Eso cómo nos afecta? Cuando somos mayores quizá ya no vamos a tener esas mismas ganas o nos vamos a sentir mal si es que lloramos. Llorar tiene una función vinculada a la socialización, ¿sí? Esto desde mucho antes, desde la época de los cavernícolas, cuando éramos aún salvajes, vivíamos en las cavernas, ¿no? Entonces, nos prohíben llorar porque se nos siente muy indefensos. Es necesario aprender a controlar el llanto, que es muy diferente, y a veces confundimos esto por una herencia hasta familiar, podríamos decir, y se confunde el hecho de aprende a controlar tu llanto al hecho de no debes llorar, ¿sí? Pasa principalmente a los varones, se nos ha enseñado que llorar está mal, pero esta idea de llorar está mal está principalmente vinculada a que los hombres debemos ser fuertes, a que los hombres no debemos ser vulnerables, ¿ok? Pero otra vez, esto está relacionado a nuestro pasado, a algo más atávico, digamos, algo más basado a nuestra antigüedad, cuando estábamos en las cavernas, ¿sí? Un hombre cumplía y cumple hasta ahora, es principalmente nuestra función, la de cuidar, porque físicamente somos más grandes, porque estamos, digamos, preparados hasta neurológicamente para responder de cierta manera ante los peligros, las amenazas. Entonces, una muestra de debilidad hacía que, en esa época hablamos, un hombre del año 10.000 antes de Cristo, que se pusiera a llorar, pues era débil. Frente a los enemigos no había que mostrarse débil. Y ahora, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han evolucionado nuestros hábitos? Lo que cree la sociedad en realidad. Y usted nos ha mencionado una frase muy importante. Llorar hace bien. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros lloramos? Llevaría un poquito a lo que es el origen del llanto en sí. El llanto tiene que ver principalmente con una función propia de nuestro organismo que está relacionada a la autodefensa, ¿sí? Es como una alarma interna. Cuando tenemos ciertas emociones, ciertas interpretaciones del mundo que nos ponen bajo alerta y nos hacen pensar en una posible amenaza, entonces nosotros despertamos nuestra autodefensa, nos sentimos asustados, nos sentimos miedosos, si se quiere, y tratamos de buscar que los que nos rodean se asocien con nosotros. Entonces, llorar hace que alguien te quiera cuidar. Esto desde nuestros orígenes como una especie racional, pero también emocional. Entonces, si alguien te ve, digamos, en el año 10.000, imagínate que estás en el año 10.000 y hay varias mujeres, y una de ellas siente mucho dolor, mucha pena, mucho pesar, y no puede explicarlo con palabras. El llanto hace que los demás sientan la necesidad de cuidarle. Tiene una función social, ¿sí? Obviamente tiene una función biológica que nos ayuda a cuidarnos de las bacterias, a mantener el ojo hidratado. O sea, es una cuestión muy basal, muy básica en nosotros. Pero como nosotros tenemos también funciones emocionales, hemos desarrollado esa cualidad de poder comunicar socialmente. Entonces, una lágrima nos dice, ayúdame, necesito auxilio. Muy bien. Pero esto tenía un origen mucho más largo, inclusive, porque en realidad los seres humanos del año 10.000 y mucho antes, no teníamos el acceso que tenemos, por ejemplo, ahorita a la alimentación. Así que podíamos pasarnos varios días sin comer, buscando y esperando que aparezca el alimento, ¿no? Pasaba un mamut y tenías que ver si lo podías ir a cazar o no. Y a veces podías haber comido una vez y 3, 4 días estar sin comida. Entonces nosotros entrábamos como en hibernación. Y esa forma de hibernar para nosotros, como los ositos, ¿no? Los ositos entran en hibernación cuando les hace frío, tienen que guardar su grasita. Entonces nosotros entrábamos en hibernación y nos sentíamos tristes, ¿sí? La tristeza, por ejemplo, esta emoción está asociada principalmente a eso, a un ahorro de energía. No es que
nos causa dolor porque es como si sintiéramos esa hambre de esa época, ¿no? De ese momento, de hace 10.000 años, ¿no? Hoy no comí, mañana no voy a comer, tengo hambre, entonces me pongo triste. Ponerme triste es bajar mi tensión. Y entonces nos poníamos a llorar. ¿Para qué? Para calmarnos, para calmar el hambre, para calmar nuestra necesidad, ¿no? de esa ansiedad que teníamos de ir a buscar comida. Y principalmente las mujeres van a tener esa forma de comunicarse. Pero entonces volvemos a esa pregunta tuya, ¿no? Al principio, porque a veces es mal visto, ¿no? con los hombres, pues porque los hombres teníamos que mostrarnos muy fuertes y por lo tanto nuestra comunicación pasa a otro tipo de nivel, si se entiende, algo más social, ¿no? De alianzas, de digamos, pactos de sangre. Más Claro, allá. podemos decir que cada uno tenía su rol determinado entonces, y por eso si es que uno lloraba como supuestamente las mujeres tenían que hacerlo más bien, esto estaba mal visto. Claro, bueno, lo seguimos teniendo. Y es que yo principalmente defiendo el hecho de que tenemos roles y esto como especie que está marcado por nuestra biología. Entonces, han habido otras épocas, más bien ahora no vivimos en esas épocas de guerras y hambruna y demás, donde los hombres estaban prohibidos de llorar para no verse menos que el enemigo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, ¿no? Soldados de Alemania llorando frente a las cámaras. Entonces, toda esa generación ha crecido con la idea de que no debe llorar. En esta época estamos como reconectando con nuestras emociones. Nos estamos dando cuenta que llorar nos hace bien. Y no llorar, ahorrarnos o prohibirnos el llorar, es que más bien nos estaba haciendo mucho daño. Ahí puedes imaginarte, ¿no? Un papá, un abuelito, antes lloraban en Navidad o lloraban en su cumpleaños y no los volvías a ver más llorar porque tenían que ser fuertes y estoicos. Hoy día nos damos cuenta que eso les estaba haciendo daño. Claro, y eso todavía a veces ni siquiera se los veía llorar. Incluso yo creo que algunas personas pueden decir que jamás han visto llorar a sus padres o a sus abuelos o a sus bisabuelos porque no era algo común. ¿Usted cree que eso ha cambiado ahora? Quizá han tenido algo que ver las redes sociales que tratan de mostrar que esto es algo natural. Sí, y principalmente la idea de la salud mental. Yo creo que estamos haciendo nomás los psicólogos una buena campaña para hacerles notar a todos que no está mal. Si es que de pequeño te han enseñado a no llorar, pues hay que darse cuenta, ¿no? Que principalmente el prohibirnos llorar cuando somos pequeños tiene principalmente que ver con la educación de las emociones. Algunos no lo entienden, piensan que solamente es prohibir llorar o decir los hombres no lloran. Efectivamente, los hombres y las mujeres no deberían llorar en ciertos momentos, ¿sí? Pero sí deberíamos aprender a llorar cuando debemos llorar. Y la pregunta ahí es, ¿cuándo debemos llorar? ¿Sí? Digamos que tenemos tres principales emociones, ¿sí? El enojo, ¿sí? El miedo y la ansiedad, que son principalmente estas emociones que dirigen nuestra vida, ¿sí? Y también está la felicidad. Pero cuando somos felices no deberíamos llorar. Ahora te explico por qué. La ansiedad va a generar la necesidad de llorar, ¿sí? Porque la ansiedad está basada principalmente en la falta de conclusión de nuestros objetivos. Cuando nosotros no alcanzamos aquello que deseamos, sentimos ese malestar. Te das cuenta cómo se relaciona con lo que te había contado de los cavernícolas, ¿no? Que sentimos un malestar y lo expresamos a través del llanto. Exacto, es como un hambre, ¿sí? Yo quiero lograr esto, quiero ganar la carrera, ¿sí? Corrí lo mejor que pude, pero no lo obtuve. Entonces ya no estamos hablando de un hambre de alimento, digamos, como en el año 10.000. Estamos hablando de un hambre de lograr lo emocional. que queríamos, Exacto. ¿no? Entonces esa ansiedad, cuando nos frustramos una y otra y otra y otra vez, entonces nos lleva al llanto. Cuando estamos enojados tenemos también la necesidad de llorar porque nuestras emociones nos abruman. Entonces estamos como llenos de cosas que queremos decir y a veces no podemos decir.
así, qué sé yo, en la calle alguien te ha gritado y tú también te has enojado por lo que te han gritado, te has asustado y volvemos a esa época ¿no? del año 10.000, ha aparecido un enemigo, entonces has luchado contra él, pero también te has asustado, porque no creas que los soldados, la gente que lucha no tiene miedo, no, tenemos todos miedo, pero algunos sabemos manejar mejor el miedo que otros. Entonces, estas personas que sienten miedo también van a llorar. Se me ha ido, ¿qué otra palabra era? La tercera, teníamos Dijimos 3. miedo, enojo, ansiedad, Miedo, la felicidad, que era otra en la que no deberíamos llorar en realidad. La felicidad, correcto. Pero también hemos visto que algunas personas derraman lágrimas de felicidad, por ejemplo, en una graduación, al volver a ver a un ser querido. Eso, ¿por qué no debería ser un motivo de llanto? ¿Por qué? Porque en estos ejemplos que te he dado, el llanto funciona como un escape, como una válvula de escape, o como un botón de reinicio cuando la situación te abruma. La felicidad no es algo que te abrume, no es algo que te bloquea, es algo que más bien te llena, es como estar satisfecho con lo que has logrado. Así que cuando ves que alguien llora de felicidad, tienes que preguntarte, ¿está utilizando este llanto para expresar alguna tristeza? O sea, es como que tuvo hambre mucho tiempo y ahora que puede sentirse satisfecho, que le dan de comer, se pone a llorar. Exactamente, porque ha completado lo que estaba buscando, ha dejado de tener ansiedad, ha dejado de tener miedo. Entonces es ese momento en el que tú vas a ver a alguien que llora de felicidad tenía mucho sufrimiento guardado, ¿sí? La prohibición del llanto es como una represa que va a evitar que avance esta, qué sé yo, el miedo, la ansiedad y la rabia o el enojo, ¿sí? Ahora, tenemos que saber dosificar como en una represa, ¿no? Cuando estás enojado, pues necesitas hacer ejercicio para que se te pase el enojo, porque el enojo ha activado tu defensa. El enojo es como cuando te está atacando un enemigo, otra vez el año 10.000, ¿sí? Viene un tigre dientes de sable, ¿no? y te quiere almorzar, entonces tú te enojas, o sea, el enojo activa tu autodefensa y dices, yo debo atacar. Entonces tu cuerpo se ha preparado para luchar, pero como no has luchado, como en esta época no hay dientes de sable que nos vayan a atacar, ni lobos, bueno, tal vez por algún alrededor, pero no nos van a atacar. Ahora lo hemos adaptado incluso a otras situaciones, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento me pasó que me robaron el celular de las manos y yo sentí unas ganas incontrolables de llorar y me puse a llorar, ni siquiera me di cuenta, yo estaba más preocupada en buscar a la persona que se había llevado el celular, pero ya sentía las lágrimas en mis ojos. Y eso puede pasar con esa situación, entonces. Claro que sí, porque las lágrimas lo que están haciendo es darte dopamina también y te están calmando, ¿sí? El llanto tiene otra función más, que es la de automáticamente generar una tranquilidad en nuestro organismo, ¿sí? Después de que lloras, te sientes tranquila. En el video que estábamos viendo al principio, ¿no? Decía, si quisieras calmarte realmente, después de un enojo, tendrías que correr entre 3 o 4 kilómetros. Y después de eso tu organismo ya estaría como satisfecho, como he peleado, he luchado, he cumplido mi función. Porque el miedo o el enojo o la ansiedad activan nuestro organismo para que hagamos cosas. Ahora, no hay amenazas reales continuamente, sí las hay, pero no hay amenazas reales todo el tiempo. ¿Dónde están las amenazas? Están en nuestros celulares. Nosotros vemos un montón de imágenes que nos hacen dar miedo. Ahora imagínate, le hemos dicho a un niño, no debes llorar. Entonces quiere decir, no, cierra las válvulas, no va a pasar ninguna emoción, no debes dejar salir tus emociones. Y luego le das un celular y mira que han habido accidentes, que ha habido violencia, que ha habido, qué sé yo, personas que pierden la vida. Así que todas esas emociones te generan ansiedad, enojo, frustración, miedo.
Claro, y todas esas emociones nosotras las reprimimos. Ahora, licenciado, ¿qué puede pasar? Bueno, hemos hablado ya sobre los efectos positivos de llorar. Hemos dicho que llorar no es malo, al contrario, nos puede hacer bien. Pero ¿qué puede pasar con nosotros si nos contenemos el llanto muchas veces, muchos años inclusive, porque nos han hecho creer que eso no está bien? La palabra que has utilizado es muy descriptiva. La represión. Cuando reprimimos, ahorita hemos hablado de la represa, cuando reprimimos, o sea, no dejamos salir, pues de alguna manera va a brotar en nosotros. Y allí estamos hablando de problemas psicológicos como tal, ¿sí? La mayoría de los problemas psicológicos van a venir como resultado de esa represión. A ver, cuando me decías, nos prohíben, nos enseñan a no llorar, tiene que ver también con ese desarrollo neurocognitivo. En última instancia, nuestras emociones, o sea, el entramado, la forma, la organización que tenemos de nuestro cerebro, nos hace reaccionar de una manera. ¿Sí? Una idea básica para entender lo que es una emoción es que es como un esquema sobre el que hemos aprendido a funcionar. Venimos nosotros como especie ya precondicionados a actuar y responder de alguna manera. Te doy un ejemplo. Estamos ahora en la radio, estamos todos tranquilos, cómodos, hablando, y escuchas un fuerte ruido afuera. ¡Pum! ¿Cuál es tu reacción? Quizá alejarme y voltear a ver qué es lo que está pasando allá. Uh-huh. Todos voltearíamos a ver qué es lo que sucede, dónde está el sonido, dónde está la fuente del sonido. Y si ves que hay, digamos, fuego, entonces vas a reaccionar de cierta manera, ¿sí? Pero hemos aprendido a hacerlo. Sí, parte de nosotros, o sea, en lo más básico, tenemos un esquema. Pero hay personas que han aprendido, por ejemplo, en su experiencia con sus padres, con sus amigos, en el colegio, en el entorno, han aprendido que, digamos, si hay un ruido, se tapan los oídos y se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque necesitan ser ayudados, socorridos. No te olvides que las lágrimas son una llamada de auxilio, también son sociales. Y ahí recibimos la atención de los demás y nos tienen que ayudar. Exactamente. Entonces, si tú ves llorando a alguien, no lo vas a dejar ahí solo o sola mientras ha habido un ruido y hay fuego, no. De la misma manera, otro habrá aprendido que cuando pasan esas cosas, debe salir corriendo, ¿sí? Y alguien acá se parará y se irá corriendo y cuando llegue a la esquina volteará y dirá, todo estará bien. Entonces, eso, más o menos así funcionan las emociones. Tenemos ya preconfigurado, pero, Yasmín, alguien nos ha enseñado a interpretar eso que estamos sintiendo y le hemos puesto un nombre. Digamos, siento tristeza. ¿Tú sabes lo que es la tristeza? Yo creo que sí, creo que hay personas que no saben muy bien distinguir las emociones, pero creo que hay algunas señales que nos pueden derivar a decir qué es lo que estamos sintiendo. Exactamente. Por ejemplo, la tristeza, claro, nosotros sabemos que en algunos casos, sobre todo, bueno, conmigo, por ejemplo, lo que pasa es que yo siento ganas de llorar. Cuando estoy muy triste, sí siento ganas de llorar. Soy una persona, creo que me expreso bastante con el llanto. Ah, qué bien, experta. Con el tema de llorar, creo que en la tristeza sí, pero trato de controlarme cuando son otras emociones, como usted nos mencionaba, el enojo, la ansiedad, ahí trato de controlarlo más, trato de resolver la situación. Pero en la tristeza creo que sí, es cuando más dejo que el llanto salga. Entonces, ¿qué ha sucedido? Cuando tú eras pequeña, te han enseñado a que cuando tú sientas una cosita por acá, ¿no? Y tu garganta, como una presión en el pecho. Y no sé, tú en tu boca se tuerce un poquito y sientas acelerarse el corazón, entonces lloras. Porque eso es tristeza, te dijeron en algún momento, y tú ya le has puesto como una etiqueta. Esto que estoy sintiendo es tristeza. Pero cuando tú sientas que te arden las manos muy fuerte y sientes calor en tu cuerpo y haces fuerza con los músculos de tu cara. Ahí nos estamos enojando. Ah, entonces eso es enojo y le has puesto un nombre y has aprendido a reaccionar en consecuencia a cómo es el enojo. Ahora, las niñas están más conectadas con sus emociones. Es antiguo, ya no me acuerdo quién es el autor de esto, pero hablaba de la diferencia que hay entre las niñas y los niños, ¿sí? Educando a Caín se llamaba este libro. Yo no recuerdo el nombre del autor, pero en este libro, ¿qué decía?
las mujeres tienen una cualidad que los hombres no tenemos. Y lo refería también otra vez al año 10.000 y años anteriores cuando estábamos en evolución. En la etapa de los cavernícolas. Exactamente. El hombre, diseñado como una máquina proveedora, tenía que salir de la caverna y dedicarse a buscar al animal para cazarlo. Entonces tenía que aguzar la vista, ¿no? Y tenía que ser muy preciso en lo que estaba buscando. Y tenía que concentrarse solamente en una cosa, en encontrar aquello que se mueve. Por eso nos gustan los videojuegos, ¿sí? Entonces teníamos que encontrar lo que se movía. Entonces hemos aprendido a comunicarnos muy rápidamente. Y con nuestros socios con los que salíamos a cazar, teníamos también que ponernos de acuerdo. Entonces no teníamos que hablar mucho, porque si hablábamos mucho se escapaba el animal. Entonces verás que los hombres en general tenemos esa forma de comunicación. Es muy breve, muy rápida y necesitamos acción, ¿no? El movimiento y ya está. Por lo tanto, hemos aprendido solamente a reconocer unos cuantos colores. No necesitamos, por ejemplo, mira, allá al frente hay un ciervo blanco. No importa que el ciervo sea medio beige o tenga líneas negras o tenga puntitos, no nos importa, sino que allí está un conejo blanco, entonces ese es el almuerzo. Pero las mujeres que se quedaban en las cavernas, digamos, o que se quedaban en la casa con los niños, tenían que aprender a reconocer los colores de las plantas que íbamos a comer. Porque tal vez alguna de ellas nos sentaba mal y nos íbamos al otro mundo. O era venenosa o algo más. Exactamente. Entonces, las mujeres han tenido que aprender a comunicarse siendo más minuciosas en la tonalidad, en el color, en la forma. Así, todo esto nos lleva a la actualidad. Y vamos a hablar, sigue pasando con los colores. Si le preguntas a un varón, ¿de qué color es esto? Por ejemplo, mi celular. ¿De qué color es esto? Yo te digo, es azul. Pero tú podrás decirme qué es. Yo diría que es azul, pero tiene algunos matices de azul marino, un azul eléctrico. Y así mismo, así como tú ves que hay una variedad de colores, los hombres podemos reconocer menos emociones que las mujeres. Entonces las mujeres están más conectadas con su emocionalidad y pueden saber cuando se trata de tristeza, de pena, de enojo, de amargura, de frustración, y pueden todo un abanico de emociones. Y se comunican más. No estoy diciendo que sean más habladoras, digo que se comunican más, tienen más facilidad para las palabras. Entonces, por lo tanto, vas a ver que las mujeres siempre, o digo, en su mayoría, van a ser más proclives a llorar. ¿Por qué? Porque no se trata de debilidad, ¿me entiendes? Eso está relacionado a nuestra antigüedad. Sí era debilidad, pero era debilidad para que nos socialicemos. Pero lloran porque están más conectadas con su emocionalidad. Saben reconocer y saben cuándo dejar salir lo que está pasando. Los varones no. Porque hay varones que pueden pensar, estoy enojado. Y vas a ver, estoy enojado. Dale su almuerzo. Ya está. Se le pasó. Entonces no era que estaba enojado. Lo que tenía era hambre. Tenía hambre y no sabía reconocerlo. Y es que eso nos hace diferentes. Hace años había un libro que decía los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Sí? Que más o menos tenía ese trasfondo, ¿no? Que los hombres no podemos reconocer muchas emociones que las mujeres sí. No las interpretamos y no nos han enseñado a interpretar esas emociones. Eso decía el librito Educando a Caín, ¿no? Decía, los hombres sufrimos más porque nos entendemos menos. Así que cuando te decían de niño, tú eres hombre, no debes llorar, lo estaban haciendo porque querían que seamos fuertes, pero al mismo tiempo porque llorábamos de todo. ¿Y cómo nos podrían educar para que no lloremos de todo? Porque está bien llorar, hace bien, nos alivia, ¿sí? Como decía el video, ¿no? Nos baja la tensión nerviosa, la irrigación de la sangre, 25% de sangre va a nuestro cerebro, entonces nos hace sentir bien, ¿no? Nuestros ojos también se recubren, ¿no? De un líquido antibacterial, es bueno, y luego nos da hambre, hemos entrado en reposo, es bueno llorar, pero llorar en qué momento y llorar de qué, y entender por qué.
yo creo que es importante. Y aprender a diferenciar nuestras emociones. También, como usted lo decía, licenciado, Claro. a veces estamos confundidos, no sabemos realmente qué es lo que estamos sintiendo, pero sí reaccionamos. Eso me recuerda un poco incluso a cómo lo hacen los bebés. Los bebés lloran cuando tienen hambre, cuando tienen el pañal sucio, cuando extrañan a su mamá, cuando les está pasando cualquier cosa. Y claro, eso lógicamente cuando nosotros vamos creciendo, se supone que nosotros ya tenemos que aprender a diferenciar y en qué momentos lloramos y en qué momentos no. Ahora yo si tuviera hambre no lloraría, pero tal vez alguna otra persona o algún niñito tal vez lo haría. Esas cosas pueden pasar, digamos que si nuestros papás no nos enseñan a distinguirlo o si no tenemos un buen ejemplo, ¿nos podemos quedar con esa modalidad? Sí, sí, y por eso, principalmente, esa es una de las causas por las que se acude al psicólogo, ¿sí? Porque hay una confusión en lo que se está sintiendo, ¿sí? Hay algunos que dicen, lloro de todo, bien llorón soy, bien llorona soy, de todo lloro. Felicidades, pues, bien, estás conectado con tus emociones. El problema está en que cómo estás administrando, si quieres, esas emociones. Hay personas que del enojo han aprendido que no deben llorar. Entonces, cuando se enojan, ¿qué deben hacer? Y algunos piensan que lo que deben hacer es golpear. Y a veces golpean a quien tienen al frente. O también otros que prefieren golpear la pared o romper alguna cosa, romper el Ajá. celular, romper una taza, romper un O vidrio. hacerse daño a sí mismos. ¿Comprendes? Y eso no está bien. Nos han enseñado que no debemos llorar. Pero, ¿por qué lo decían? ¿Por qué lo transmitían? ¿Por qué nos decían eso? Volvamos a la historia. Segunda Guerra Mundial, no ibas a llorar frente al enemigo, ¿sí? En las cavernas no ibas a llorar frente, no sé, pues al enemigo de la caverna 250, no podías hacerlo porque eso te hacía sentir débil o ver débil. Hoy día, más bien, creo al contrario, los hombres que son capaces de llorar, que han podido salir de ese encuadre, esa cárcel mental, si quieres, donde nos ponían a muchos, a mí también me decían, no debes llorar, ¿sí? Y cuando sales de eso y te das cuenta que sí, puedo llorar, debo llorar cuando yo lo sienta necesario, porque es una señal de alerta, entonces te empiezas a sentir mejor, ¿sí? No está mal llorar, está bien. Así que, pues yo creo que eso hay que ir practicando también cómo llorar y de qué llorar y cuándo llorar. Claro, y también incentivarlo a las personas que todavía tienen en la mente ese chip de que llorar está mal y sobre todo en los varones, porque yo también veo que ahora entre algunos varones es más común, inclusive se ponen a llorar, incluso ya están acostumbrados, ¿no? A que si se les recibe ayuda, las personas irán, tendrán más solidaridad, más empatía con esas personas. Ahora, licenciado, yo quiero saber por qué llorar tiene un efecto que después de que nosotros lloramos, algunos nos sentimos más relajados, sentimos que algo ha cambiado en nosotros, como si nos hubiéramos liberado. Eso también está conectado a todo lo que estuvimos hablando. Claro que sí, las hormonas principalmente, ¿sí? Van a liberar dopamina principalmente, que nos va a hacer sentir mejor. Es como un calmante natural, es como tomar, no sé, algún medicamento que te hace sentir más tranquilo, más tranquila, es automático. Llorar nos va a permitir, pues, liberar las hormonas que nos tranquilizan. Sí, por eso cuando perdemos a alguien muy importante para nosotros, pues nos ponemos a llorar, porque lo que queremos es no sentir dolor. Somos el único animal del mundo que llora. Bueno, llorar en el sentido de dejar salir nuestras lágrimas y que los demás las vean, ¿sí? Los animalitos aúllan, ¿no? He visto videitos de perritos que parece que están llorando, pero en realidad están sintiendo dolor, y cuando hay demasiado dolor, sus nervios dejan de tener el control del sistema vago, se llama, ¿no? Que abre y cierra las válvulas de nuestras hormonas y controla también la excreción. Entonces, hay perritos que parece que están llorando, pero en realidad han perdido el control. Se han acelerado demasiado y también empiezan a lagrimear. Pero no es una lágrima social, no están buscando que nosotros los cuidemos, que los atendamos, es natural. Pero el ser humano sí lo hace de manera social, trata de mostrarle al otro, oye, estoy triste. Es un lenguaje de mucho amor el llorar.
Por supuesto. Y bueno, licenciado, usted también nos decía que, bueno, hemos hablado de que los niños, bueno, los bebés en realidad, empiezan a llorar prácticamente por varios motivos. Cuando vamos creciendo nosotros ya aprendemos a distinguirlo, incluso vamos dejando de llorar en algunas situaciones. Pero ¿qué pueden hacer los papás cuando tienen a su lado a su hijo, a su hija que está llorando y no saben cómo gestionarlo y solamente le dicen, no llores, ya cálmate, ya pues, ya basta, basta, basta? O quizá le dan el caramelo ese por el que está llorando, tratan de evitar ese llanto. ¿Cómo realmente deberían abordar? Verdad, me he olvidado de responderte esa pregunta por irme a la historia. Los bebés, claro que sí. Cuando los bebés están llorando, bueno, no empiezan a segregar las lágrimas, sino hasta un tiempo después, no recuerdo bien, un mes tal vez, ya van a descubrir la magia del llanto, que quiere decir cuídame, quiéreme. Cuando un bebé está llorando, lo que está haciendo es dar una alarma, una alerta. Dice, papá, mamá, oye, cuidado, algo me está pasando. No tengo palabras, no las conozco. Entonces siento que algo me está pasando. Así, cuando ves a un bebé llorar, tienes que pensar como Sherlock Holmes, tienes que pensar como un investigador, tienes que darte cuenta qué es aquello que está necesitando ese bebé. Hay papás, hay mamás que pierden los estribos, ¿no? Que se enojan, no, este bebé mucho llora de todo. Y no se calla. Y no se calla, piensan que es por mimado. Pero no puede ser mimado en tanto es un bebé, no conoce todavía el mundo y no sabe lo que ofrece el mundo. Entonces, si un bebé llora, es porque en realidad algo necesita. Calor, alimento, seguridad, todo aquello que nos hace llorar cuando somos adultos. Así que hay que atenderlo. ¿Cómo lo podemos gestionar? Poco a poco, primero nosotros como, digamos, padres, tenemos que investigar y darnos cuenta qué es aquello que le está afectando al niño. ¿Sí? Si ya le hemos dado comida, si hemos limpiado el pañal, si hemos cambiado la ropa, tal vez el ambiente, ruidos, luces, etc. Y gradualmente vamos enseñándole al niño a reconocer. Es que no puedes esperar que el niño deje de ser llorón si no conoce palabras. Y cuando empieza a conocer palabras, tú le enseñas a reconocer esas emociones que está teniendo. Si siente que su corazón late mucho y su corazón se acelera y siente fría la espalda, entonces está sintiendo frío, claro. Puede ser frío. Y si tú le enseñas que es miedo, el momento que sienta frío, sentirá miedo y confundirá ambas ideas. O si siente que su corazón late y su estómago le suena y le da vueltas, tú le dices, eso es amor, y tal vez solamente siente hambre. Cada vez que sienta hambre, va a pensar que está enamorado. Ajá, pensará que está enamorado. Entonces hay muchos allá que vayan pensando, oye, ¿estoy enamorado o tengo hambre? Entonces, ¿me entiendes? Poco a poco, mientras el niño va aprendiendo palabras, tenemos que ser capísimos en darnos cuenta de las emociones, en entender las emociones. Puede sonar un poquito machista lo que te voy a decir, pero las mamás son las llamadas a enseñar esas emociones. ¿Por qué? Porque pueden reconocer y están más conectadas con sus emociones, ¿sí? Los papás son como que menos hábiles para las emociones, por eso claro, tú vas a ver porque papás, ni siquiera ellos mismos pueden identificar sus emociones, tampoco pueden enseñar a sus hijos a que lo hagan. Exactamente. Ahora, las nuevas generaciones son mucho más inteligentes emocionalmente, así que ellos pues van a poder darse cuenta y entender qué están sintiendo. Así que los que han crecido con los papás clásicos están, digamos, con un poquito de desventaja, porque sus papás no tenían la forma de entenderse a sí mismos y entender sus emociones. Los papás modernos ya tienen pues la ayuda de tantas personas, psicólogos, medios de comunicación, la información, internet, que te van a enseñar a reconocer tus emociones. Entonces, los papás modernos pueden ser mucho más hábiles, ¿sí? No estoy diciendo que no pueden, pero aún así la capacidad de la mujer se ha incrementado. Así que a atender a los pequeños. Y pasa lo mismo con la adolescencia. Los adolescentes entran en un momento de reconexión de su cerebro,
¿sí? Todo su cerebro se reconecta, empieza a recablear. Por lo tanto, empieza a tener emociones que antes no tenía. Por ejemplo, siente la atracción hacia una mujer. ¿Cómo poder enseñarle a ese niño, bueno, mejor dicho, a ese adolescente, qué es lo que está sintiendo? Ya no está sintiendo hambre, ya no está sintiendo frío, ya no está sintiendo ansiedad. Nada de lo que le han enseñado prácticamente. Nada de lo que le han Algo enseñado. nuevo. Exactamente. Y la adolescencia justamente es como que, ¿qué te está pasando? Tú no eras así. Quiere decir, yo te he enseñado sobre estas emociones y ahora estás teniendo nuevas y, bueno, tendré que volverte a enseñar, que debería ser la respuesta de los padres, ¿no? Es decir, juntos vamos a aprender lo que estás sintiendo ahora. Pero muchas veces, da mucha pena eso, los padres como que están abrumados por la situación y dicen, antes tú no eras así, ¿por qué ahora te metes a tu cuarto y te callas y estás renegón? Y siguen utilizando las mismas palabras que utilizarían con un niño, cuando el adolescente ha descubierto un nuevo juego, si quieres, un nuevo abanico de emociones que no entiende. Aún peor con los varones. ¿Comprendes? Que sentimientos y emociones que no comprendía, que no podía ver, y ahora nuevas emociones y sentimientos que no puede comprender también. Claro. Es bien ¿Y difícil. sabe qué, licenciado? Eso incluso me recuerda a una película que no sé si usted ha visto, Intensamente. Intensamente, En la que vemos ajá. las emociones, que Riley crece ya en la última película que vimos y salen nuevas emociones que ella nunca antes había tenido. Ahí tenemos Exactamente. ansiedad, tenemos temor, tenemos algunas otras emociones que cuando era niña no estaban dentro de su cabecita. Entonces, eso es lo mismo que pasa con nosotros. Sí, sí, hay como una reestructuración de todo lo que teníamos, pero en base a lo que hemos aprendido. Entonces, si has aprendido mal, toda esa nueva reestructuración también la vas a interpretar mal. Hay personas que viven ansiosas. Tengo que hacer, todo el tiempo tienen que hacer, pero ¿por qué? Porque han aprendido, no sé, en muchos casos, han aprendido que si no hacen las cosas van a recibir un castigo. Entonces, cuando crecen, sienten miedo. Te das cuenta que han confundido dos cosas, la ansiedad con el miedo, y al mezclarse ambas, esta persona no se entiende. Solo tiene que hacer las cosas, pero no sabe si es por miedo, le da ansiedad y tiene que llorar. Porque llorar es una forma de expresar que algo está mal, aunque no sepas qué. Claro. Y licenciado, mira, yo he visto algunas personas que cuando están al lado de otra persona que está llorando, no saben qué hacer y prácticamente lo miran y dicen, ya pasó, ya, y no saben nada más hacer. A pesar de que se supone que debería tener una función social, el llanto, ¿no? Hemos dicho Claro que que sí. tiene que despertar alguna sensación en otras personas para que quieran ayudar a la persona que está llorando. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden consolar a otra persona? ¿Está algo mal en ellos? Si yo te empezara a hablar en, no sé, en chino, bueno, no sé chino, ¿ok? Pero si yo te empezara a hablar ahorita en chino, ¿me podrías entender? No. O si ves, digamos, algún video en chino que no tiene traducción, ¿lo entenderías? No, tampoco. Ok, entonces, ¿cómo podrías recibir esa información e interpretarla? Lo mismo suele pasar con las personas, ¿sí? Se llama inteligencia emocional. El hecho de no conocer exactamente ni comprender qué tipo de emoción se está manifestando en el momento que se está produciendo el llanto. Si tú te pones a llorar en este momento, yo puedo imaginarme muchas causas por las que podrías estar llorando, ¿sí? No sé, puede ser por muchas cosas y yo me sentiría mal por ti, compartiría tu sentimiento y tu emoción, ¿sí? Posiblemente me ponga a llorar también contigo, ¿no? Y juntos lloremos, pero si yo no reconozco que el llanto sea una forma de expresión emocional, o yo no pueda entender por qué estás llorando, si es por rabia, si es por ansiedad, si es por tristeza, entonces, ¿qué hago? Te digo, ya, y ya está, basta, porque no lo puedo entender, porque estarías hablando en chino, y yo no sé. Eso es lo que sucede. Entonces, hay que educarse en inteligencia emocional, poder entender lo que está sufriendo la otra persona, ¿sí? Y con pequeños detalles, con conductas, cuando alguien que conoces mucho empieza a hablar más bajo, o empieza a moverse más lento, o está más distraído de lo común, pues si tienes inteligencia emocional, tú, entra ahí otra palabra, entras en empatía, o sea, estás
como traduciendo o entendiendo el mismo lenguaje. Entonces dices, esta persona está triste. Y bueno, depende mucho cómo has aprendido. Si cuando eras niño, bueno, no sé si a ti te decían que no debes llorar, pero cuando eres niño, te dicen, no debes llorar. Entonces, empiezas a guardar esas emociones, las archivas y ya no sabes qué significan. Entonces, cuando tú ves no sé, ¿has escuchado esa frase que decía, estás llorando como niña? Sí. Entonces, y no solamente lo dicen con el llorar, también dicen, peleas como niña, haces tal cosa como niña, pero lo dicen como si fuera algo ofensivo. Y sí, que lo utilizan como algo ofensivo, pero en el mundo de los hombres es así, ¿sí? Se nos ha enseñado a que debemos ser fuertes y no expresar lo que tenemos dentro de lo que llevamos en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque somos competitivos también. Entonces, vas a ver que últimamente a las niñas también se les está empezando a enseñar eso, ¿no? Que no deben llorar, de que deben ser fuertes como un hombre. Entonces, a las niñas como que se les está enseñando a que bajen un poquito su conexión emocional y a los hombres a que subamos un poquito nuestra conexión emocional, ¿sí? ¿Qué está pasando? Vamos a igualarnos en esa situación si no sabemos leer lo mismo, digamos. Esa frase que te decía, ¿no? No llores como niña, tiene que ver con eso, ¿no? Con que los varones en ciertas sociedades más conservadoras, si quieres, están sometidos a una especie de encierro emocional. Claro. ¿Sí? Puedes imaginarte ese dolor que siente un hombre si tú no pudieras llorar. Porque si lloras públicamente, si ahora sales por la calle y te pones a llorar, no va a faltar alguien que diga, señorita, está bien. Pero si un hombre llora por la calle, todos le miran así como, wow. Como bicho raro, como claro, dicen. ¿qué hizo? Entonces, esa idea de no llorar nos está limitando a los varones, ¿sí? No es que todo el tiempo y en cualquier lugar puedas hacerlo, pero debes hacerlo, ¿sí? Hay un ejercicio de terapia que son los 5 minutos del llanto, ¿sí? Normalmente se les sugiere a los varones que hagan esto, y es que se pongan un cronómetro, digan, hoy voy a llorar, ¿ok? Como ir a hacer yoga o hacer pesas, ¿sí? Hoy terminé de hacer pesas, ahora me toca 5 minutos de llorar, ¿sí? Y suele funcionar porque va a relajar, ¿sí? ¿Y qué tienen que hacer en esos 5 minutos? ¿Recordar todo lo que los ponga tristes, lo que les enoje? Buscar la reconexión emocional. ¿Y eso se hace todos los días? Debería hacerse cuando se sienta la necesidad, pero por lo menos una vez a la semana, ¿sí? Llorar, y una vez que ha sonado tu alarma, 5 minutos, se apaga, te lavas la carita como ping pong y ya estás. Y licenciado, ¿cómo les ha ido a las personas que han aplicado esa estrategia en terapia? Pues mucho mejor, porque al final te decía al principio, que es un botón de reinicio. Quiere decir que cada vez que lloras, estás como liberando un poco de carga en la ansiedad, en el enojo o en la rabia que sientes. Entonces un poquito más va y se libera. Hay personas que dicen, no puedo llorar. Me ha pasado, ¿no? He encontrado algunos pacientes, ¿no? Que decían, no puedo llorar. Varones principalmente. Y sentían sentían la necesidad de llorar, pero cuando vas indagando un poco más, hay cosas que les han bloqueado esa capacidad de reconexión emocional, o sea, de poder sentirse a sí mismos y decir, estoy al límite. ¿Qué sucede? Es también una autodefensa. Si es que hay personas que no pueden llorar, es una autodefensa, es decir, la olla a presión. Si la olla a presión está al máximo, con mucha agua dentro y está al máximo, ¿qué pasaría si vas y la abres? Explota. ¡Boom! Entonces, también es una señal, ¿no? Hay personas que dicen, no puedo llorar y la olla está así con fuerza. Hay que soltar de a poquito. Por eso ese ejercicio, ¿no? Llora un poquito y un poquito más hasta que baje la presión, ¿sí? Hay personas que lloran continuamente. Entonces, bueno, si sientes presión, se abre la olla y ves qué hay. Pero normalmente pasa que cuando hay un bloqueo tan fuerte de las emociones,
ya no puedes llorar. Ya no puedes llorar porque si lloras no vas a parar. Por lo menos tienes el miedo a que no sea así, porque se vuelve tan continuo, porque has acumulado tantas cosas que pues puede explotar. Y prácticamente ya nos acostumbramos a que llorar no está bien, ya nos hemos acostumbrado incluso a reprimirnos, algo que no deberíamos hacer. Licenciado, ya para finalizar, por favor, las recomendaciones que podría dar a las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Se nos ha ido muy rápido el tiempo, claro. Se nos ha ido bastante rápido, así que las personas que nos han escuchado y se han identificado quizá con aquellos que no lloran, con aquellos que sí lloran, que creen que lloran mucho y pensaban que estaban mal, para todos ellos, por favor, ¿qué les podría decir? Puedo ser un poquito drástico, decir... escúchame, tú que te burlas de los que están llorando, ¿sí? De los llorones, date cuenta que tú también necesitas llorar. Creo que eres el que más necesita llorar. En realidad, un mensaje para todos los que están escuchando, viendo, es que llorar hace bien, es necesario y es un buen síntoma de reconexión con nuestras emociones. Ahora, no es que necesario que todo el tiempo estés llorando, pero que sepas que lo que estás sintiendo tiene una solución. Puedes comenzar con el llanto, que es lo que va a liberar un poquito y un poquito más esa presión. Si sientes demasiada presión, lo mejor es asistir a consulta psicológica, hablar con un psicólogo que te va a guiar por dónde puedes expresar mejor tu emocionalidad, a reconectar con las emociones, a darles el nombre correcto. Tal vez es hambre y estás llorando por hambre y no por amor. Tal vez lo que estás sintiendo en el estómago no son mariposas, es hambre. Licenciado, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta tarde. Hemos roto varios tabús, creo yo, para muchas personas que nos han estado escuchando, tanto para los que dicen que llorar no está bien, como para los que sienten que llorar por todo también es lo correcto y ni uno ni el otro extremo. Así es. Excelente, licenciado, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y esperamos tenerlo próximamente. Muchas gracias y aquí pues dispuesto a escuchar su llamado cada vez que me necesite. ¿Usted hizo sus 5 minutitos de llanto últimamente? Sí, un poquito. Bien, vamos a expresar nuestras emociones. Muy bien, es lo que hemos aprendido hoy en su programa Háblame, te escucho. Hemos estado conversando con el licenciado Nelson de la Quintana, miembro del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz. Y recuerda que llorar no es rendirse, es sanar. Cada lágrima es un recordatorio de que somos humanos, sensibles y capaces de transformar el dolor en fortaleza. Reconocer el valor del llanto es abrir la puerta a una vida más auténtica y emocionalmente libre. Es lo que hemos hablado hoy en su programa Háblame, te escucho. ¿Por qué llorar? Hace bien. Recuerden que estamos todos los lunes a través de Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM a partir de las 3 de la tarde, así que no se lo pierdan. Yo soy Jasmine Wanda y los invito a que continúen con la sintonía de Radio Universitaria San Andrés. A veces, un espacio para hablarlo todo es lo que más necesitamos. Bienvenido a Háblame, te escucho, donde tus emociones tienen un lugar seguro. Tu bienestar, nuestra prioridad. Comprometido siempre con una verdad.